El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 8:10 en la mañana, gracias. Recta final de A Primera Hora. Santiago Nieto, director de Informe Confidencial, nos acompaña. A los recontrañísimos que tengo la oportunidad de saludarlo, de verlo y de entrevistarlo. ¿Cómo le va, Santiago? Qué gusto. Un gusto, buenos días, un gusto estar aquí en Radio Majestad. Muchas gracias por la invitación, Fabricio y amigos Radio Escuchas y cibernautas. Gracias por la compañía. Buenos días. Gracias, Santiago. A ver, hagamos una valoración preliminar, inicial, tal vez epidérmica, para, de lo macro ir, obviamente, desmenuzando algunos elementos. ¿Cómo vemos a esta hora esta suerte de precampaña electoral? Las primeras definiciones, hay 2 binomios ya inscritos, calificados, confirmadísimos, los otros están sujetos a los recursos que corresponden en el Consejo Nacional Electoral, en el Tribunal Contencioso Electoral, pero ¿cómo analizamos este escenario previo sin todavía tener la certeza de cuántos candidatos mismo tendremos en la papeleta electoral? Bueno, muchas gracias. Hay algunas cosas que tomar en cuenta. Primero, 2 discusiones que se vienen dando. Una que es de la clase política y otra que es de los ciudadanos comunes. La clase política en estos 2 últimos meses ha preparado sus binomios. Como usted bien dice, Fabricio, todavía no conocemos cuáles mismos van a ser, cuáles van a quedar. Hay una cifra bastante alta de candidaturas, 17 binomios que conformarían la papeleta, pero esta discusión de la clase política versus la discusión de la gente que tiene problemas muy cotidianos, muy reales, producto de la pandemia, ahora producto de la crisis económica, y este ánimo con que está viviendo la ciudadanía es el ánimo que va a hacer que la gente se incline por uno u otro candidato dependiendo de la propuesta. Como digo, esta discusión de la clase política todavía no llega a la gente. Los ciudadanos estarán esperando ver la propuesta de campaña, cómo se articulan sus discursos, qué es lo que les ofrecen para solucionar los problemas de los ciudadanos, y eso determinará la adhesión que tenga cada uno de ellos para entrar a la elección en febrero del 2021. Ahora, lo que usted nos está diciendo, de alguna forma, Santiago, confirma el hecho de que como que la clase política todavía no se ha sintonizado con las aspiraciones de los ecuatorianos. Es decir, a los ecuatorianos, a los ciudadanos comunes y corrientes, nos interesa conocer las propuestas de cómo se van a solucionar sus graves problemas. El tema económico, el tema del empleo, el tema de la pobreza, el tema de la producción, cuál es el país post-pandemia que tendremos, cosas de la cotidianidad. Pero yo no he escuchado a los políticos abundar en eso. Hoy los políticos están discutiendo cosas macro, hablan sobre que por qué la candidatura de Arauz con Correa, que luego la candidatura de Arauz con Rabascal, qué pasa con el hecho de que Daniel Salcedo se quiere inscribir como candidato. O sea, cosas que tal vez al ciudadano común y corriente no terminan por interesarle, cuanto sí su situación económica personal. Santiago, ¿cómo vemos ese escenario? Claro, como usted bien dice, son 2 discusiones diferentes. Ahora, la primera discusión que no le interesa a la gente común es necesaria para que se hayan acuerdos, se lleguen con fuerzas, se haga una propuesta razonable a los ciudadanos, y no tiene que ver todavía con las negociaciones. Creo que es cuestión de tiempo. Vemos que sí hay algunas candidaturas que están más enfocadas en mensaje, otras que están más resolviendo sus problemas internos, otras que están dentro de un ataque por el entorno de la política, pero esas discusiones se acabarán una vez ya que comiencen a funcionar los tiempos establecidos en la elección. Vamos a ver, por un lado, la presentación de los candidatos. Hay algunos candidatos que son muy poco conocidos a nivel nacional. Necesitaremos primero conocer candidatos, segundo ver qué propuestas nos hacen a los electores, a los diferentes tipos de electores, y con eso iremos a votar en las urnas. Pero es un problema que tiene la política en Occidente, la política en Latinoamérica, particularmente un divorcio con las necesidades de la gente y una falta de sintonía y empatía con las necesidades del común de los electores, de la gente que es dueña de su voto.
voto. Antes de ir a analizar o a particularizar justamente esta evaluación respecto de las precandidaturas y de esta precampaña que ha comenzado, Santiago Nieto, que es director de Informe Confidencial, conoce del tema de encuestas. Informe Confidencial hace encuestas. Pero ¿qué decir a la gente hoy cuando estamos a 4 meses de las elecciones, Santiago? Porque se han presentado encuestas en los últimos días, en las últimas semanas. Hay gente que asocia eso como que ya fuese la verdad absoluta lo que va a pasar el 7 de febrero. Hay quienes hemos insistido y le hemos explicado a nuestras audiencias, señores, las encuestas son una fotografía del momento. Las encuestas son una herramienta que pueden utilizar los políticos para generar estrategias, etcétera. ¿Qué decirle a la gente sobre las encuestas, Santiago? Usted que tiene una gran experiencia en esta materia, sobre todo las encuestas hoy, 4 meses antes de las elecciones. Claro. A ver, ahí hay una cosa. Primero, las encuestas no son para predecir el futuro. Quien piense que una encuesta puede decir lo que nos pase después es realmente algo que está más en el mundo de la magia, no de la estadística. No son para predecir el futuro, son para cambiar el presente, es decir, entendiendo el estado de situación de la opinión pública y lo que la gente está necesitando, conversando, y cómo ellos ven los problemas, como usted bien dice, se establecen una estrategia. Por lo tanto, la investigación, las encuestas no son una herramienta de la publicidad, sino son una herramienta de la estrategia. No podemos pretender hacer campaña con encuestas, porque eso sería absurdo. ¿Por qué? Porque la gente no vota por la posición de las encuestas. La gente vota porque cree que alguien le va a solucionar sus problemas, o porque cree la gente que alguien va a dictaminar el sistema, o porque se sintoniza con un sentimiento de odio o de amor, lo que sea. Pero son otros los móviles, no las encuestas, lo que determinan el voto. Y claro, sabiendo, como usted bien dice, que estamos a 5 meses de la elección, la campaña va a cambiar esas percepciones sobre la simulación electoral, sobre lo que la gente piensa de los candidatos. Por lo tanto, por eso se hacen encuestas a través del tiempo, para ver el movimiento de las variables, ver quién se fortalece, quién se debilita, quién gana más adherentes, quién pierde adherentes y cómo está funcionando la propuesta y la credibilidad de los actores en la política. Es otro uso el de la investigación. No conozco a nadie que vote por encuestas, que es otro de los mitos, pero creemos, sí, que es importante que la gente en general se informe de lo que está pasando en la opinión pública, cómo se está discutiendo y el enfoque que se dé a esta investigación. ¿En Informe Confidencial han hecho encuestas recientes, Santiago? Sí, hicimos la última encuesta con la que estamos trabajando, es una encuesta hecha el 27 del mes pasado, el 27 de septiembre, es una encuesta hecha en Quito, Guayaquil, en cada ciudad levantamos aproximadamente 500 casos y para tener, como digo, un referente de qué es lo que la gente está pensando, qué es lo que la gente está, cómo está viendo la gente su realidad frente a la contienda electoral. ¿Qué le dijeron esas encuestas? ¿Cuáles son los datos relevantes que puede citar Santiago Nieto? El dato más importante es ver el ánimo de la ciudadanía. Obviamente la pandemia nos golpeó a todos, el 83% en Quito y el 80% en Guayaquil piensan que la situación del lugar donde viven está peor que el año pasado. Ese es un dato importante. Hay mucha depresión, hay mucha frustración por lo que estamos viviendo, por el problema de la pandemia en primer lugar, que era una crisis de salud, y la segunda crisis que nos trae la pandemia de la mano, que es la crisis económica. Me decía 83 en Quito, ¿y cuánto en Guayaquil? 80%. 80 en Guayaquil. Peor. Ok. Claro. Ese es el dato más relevante que tienen ustedes. Sí, pero hay un dato que es simpático. Cuando yo le pregunto, bueno, ¿y usted y su familia cómo estará el próximo año? Y aquí vemos que hay un espacio para la esperanza, porque el 55% de quiteños y el 39% de guayaquileños piensa que el 2021 va a ser mejor que este año de la pandemia. Tendrán esperanza, ven un futuro. Entonces, si los quiteños tienen más optimismo, Santiago. ¿Perdón? Los quiteños tienen más optimismo. Sí. Viene a ser así. Sí. 55-39, pero también son los que sienten la situación peor con respecto al año pasado, el 83. Claro, entonces lo que creo yo es que están viendo el cambio ya de autoridades, la nueva elección,
como un factor que les abre una esperanza, un nuevo horizonte para el 2021 y obviamente resolviendo los problemas que son más graves de la población, que en este momento aproximadamente el 80% de las dos ciudades ven el problema económico como el más importante para los ciudadanos. ¿Midieron candidatos o todavía no, Santiago? Sí. Hemos preguntado en Quito y en Guayaquil, bueno, ¿usted ha decidido o no por quién votar? La pregunta fue, ¿usted ha decidido por quién votar? ¿Simpatiza por algún candidato o no ha decidido por quién votar? En Quito, dicen que no ha decidido el 64% de ciudadanos. En Guayaquil, el 66%. Y solo ha decidido el 30% en Quito y el 23% en Guayaquil. Era de esperarse, no es una cifra que sorprende. 66% en Guayaquil y 64% en Quito no ha decidido su voto simplemente porque no hay todavía lo que hablábamos al principio. La oferta de campaña, todavía no se conocen muchos candidatos, entonces no se sabe, la gente no puede tener adhesión sobre algo que desconoce. Entonces, el primer dato, no ha decidido más de la mitad de la población por quién votar. Diría, 2 de 3 personas no han decidido por quién votar. Después les preguntamos, bueno, en el Ecuador el voto es obligatorio y uno va a las urnas, haya o no haya decidido por quién votar. Y la pregunta es así, haya usted decidido por quién, haya o no haya decidido por quién votar. Si las elecciones si las elecciones para el presidente fueran el día de hoy, ¿por quién usted votaría? Y los resultados son, en Quito, Guillermo Lasso obtiene el 17%, en Guayaquil 17%. Diego Arauz, en Quito, 17%, en Guayaquil, 15%. Pérez, Yacu Pérez, 14% en Quito, 10% en Guayaquil. No tenemos otro candidato que salga todavía de los márgenes de error. Hay que esperar, como digo, son desconocidos y no hay todavía propuesta. El dato que llama la atención, 31% dice ninguno en Quito, 39% dice ninguno en Guayaquil y votan en blanco el 10% de quiteños y el 12% de guayaquileños. Correcto, estamos hablando que este porcentaje, Lasso 17 en Quito y 17 en Guayaquil, Arauz 17 en Quito, 15 en Guayaquil, Yacu 14 en Quito, 10 en Guayaquil, según esta encuesta de Informe Confidencial. Hablamos sobre la base de ese 30% en Quito que ya decidió por quién votar y ese 23% en Guayaquil que ya decidió por quién votar. Así viene a ser, ¿no? No. Les preguntamos a todos. A todos. Haya usted usted o no decidido. Correcto. ¿Cómo votaría? Porque es importante. Y es lo que suele pasar en las elecciones del voto obligatorio. Si usted ve los datos históricos, un día antes de las elecciones, hablamos del día sábado antes de las elecciones, más de un 20% de la población todavía no ha decidido por quién votar. Sin embargo, lo hace. Y en algún momento, en algunas elecciones, esos que no dicen no tener definición un día antes, a veces votan por un solo candidato. A veces se distribuyen, que es lo más normal, como el conjunto de la población, pero a veces disparan sobre un candidato por un sentimiento intenso y eso suele alterar mucho los resultados que se dan en una jornada electoral determinada. ¿Cómo vemos? Con este escenario, Santiago Nieto, le pregunto, ¿es real esto que presumimos los ecuatorianos? ¿Va a haber la campaña electoral que se avecina y las elecciones del domingo 7 de febrero, con estos resultados, van a significar una confrontación correísmo-anticorreísmo, correísmo-lacismo? ¿Cómo vemos? ¿Cómo le podemos analizar esto, Santiago? A ver, hay dos cosas que han pasado. Creo que lo primero es que se planteó ese escenario desde la política. Vimos antes de que se inscriban las candidaturas incluso, que se planteaban esos escenarios. Correísmo, anticorreísmo. Y yo siempre he dicho esa crítica, la política ecuatoriana es correocentrista, o sea, ha hecho correocentrista en los últimos 10 años. Pero la gente, creo yo, que estará más a la expectativa de qué es lo que les ofrecen los candidatos para solucionar sus problemas cotidianos. Es decir, la nueva política, donde el principal actor es el votante. Pero
Ojalá no se convierta en una campaña de la vieja política, es decir, un escenario de box, donde suben unos y se sacan la madre, porque la gente se va a distanciar de ese tipo de candidaturas. La gente necesita certezas, necesita soluciones, no necesita ver cómo la clase política se daña entre sí y todavía aleja más a los individuos de los que pretenden llevar la representación a las instituciones del Estado. ¿Cómo se puede entender que a 4 meses de las elecciones, a 7 meses de que finalice el gobierno, luego de 3 años y 5 meses en los cuales desde varios sectores, desde el gobierno nacional, desde sectores políticos, desde líderes de opinión, desde influencers, desde los medios de comunicación, el correísmo que ha sido objeto de una serie de acusaciones, de señalamientos, por lo que se hizo mal, por lo que no se hizo, etcétera, por los actos de corrupción atribuidos a gente del correísmo, por la propia situación jurídica y política de Rafael Correa. ¿Cómo se entiende que el correísmo esté hoy disputando los primeros puestos de las preferencias electorales? ¿Qué valoración se le puede dar a eso, Santiago? Claro. A ver, hay dos cosas que son bien importantes, sobre todo en el siglo XXI, con la hipercomunicación de los ciudadanos, y es que se producen efectos de absoluta polarización. Los que le quieren a Correa, están votando por el correísmo, van a negar todo lo que dicen los que le odian al correísmo y viceversa. Se convierte en una conversación de sordos. No hay posibilidad de que haya argumentos a favor o en contra del correísmo que intercambien esa información. No se va a dar, entonces son segmentos mucho más polarizados, por un lado. Por otro lado, recordemos que los 10 años en la década del gobierno de Rafael Correa, hubo mucha plata en el Ecuador. El Estado ecuatoriano recibió como nunca en su historia dinero proveniente del petróleo. Se llegó a vender el barril del petróleo en $100, $120. Y esa plata hizo que haya una dinámica en la economía del Ecuador, y obviamente eso se regó a muchos sectores de la población. Por eso hay un buen recuerdo en algunos sectores de lo que fue el correísmo, y por eso viene la adhesión. Sobre las acusaciones, más de la mitad que no le quiere al correísmo o a Rafael Correa pensarán que esas acusaciones son verdad, y los seguidores de Correa pensarán que es mentira. Y así es como vamos generando lo que es opinión pública y adhesiones a las diferentes candidaturas. Pero mi pregunta es, ¿cómo es que todavía el correísmo está omnipresente, Santiago, con todo esto que hemos conversado? Bueno, lo que pasa es que Rafael Correa nunca salió del escenario de la política, y justamente yo creo que, si los candidatos, los precandidatos, hace más de 2 meses, plantean candidaturas para detener a Rafael Correa, quien le puso en la palestra es la oposición a Correa, me parece mucho a mí eso, ¿no? Entonces yo creo que mucho se mantiene también la figura del correísmo, por la acción también de sus adversarios, que lo ponen siempre en la palestra, discuten sobre él, discuten sus temas, y se orienta la discusión en opinión pública sobre una figura determinada, en este caso de Rafael Correa. Lo que está haciendo Andrés Arauz hoy, Santiago Nieto, le pregunto, ¿es capitalizar el voto duro del correísmo? Bueno, verá, ahí hubo una cosa que me parece muy interesante. El correísmo es muy hábil, y lo que hizo es, con la presencia de Rafael Correa como binomio, entendiendo que habían problemas legales para la aceptación del binomio, lo que hicieron con esta presentación de este binomio fue promocionar mucho el nombre de Arauz. Y lo que se indicó en esos meses es quién es el candidato del correísmo. Eso lo hicieron y lo posicionaron bien. Todos ya saben quién es Andrés Arauz. Cuando sonó el nombre no sabía nadie quién era él. Y creo que en eso tuvieron habilidad y lo posicionaron a nombre de Arauz. Y lógicamente, la candidatura de Arauz apelará al correísmo duro y aquel correísmo blando que ve que tiene todavía en su cabeza una ilusión de bienestar, comparado con la situación que tienen ahora, producto de la pandemia.
No será automático, no será racional, pero hay esos reflejos en el cerebro de un momento de bienestar y de un momento de malestar. En contrapartida, ¿a Lasso le benefició o todavía no podemos hablar de que esa alianza o ese apoyo para el binomio presidencial recibido por los socialcristianos va a ser decisivo, Santiago? Creo que es una buena alianza porque le agregan, le da volumen, como dirían algunos políticos ecuatorianos, le presenta como una candidatura bastante mayor a un sector menos fragmentado, y creo que todavía hay que esperar cuál fue el resultado según los electores. Y yo creo que de todas maneras la candidatura de Lasso es la que permanentemente está hablando de los problemas de la gente. El cómo le esté dando el tratamiento a los temas, podemos discutirlo si es bueno o malo, pero está hablando de empleo, está hablando de un montón de problemas que tiene la gente en su cabeza. De pronto, si tenemos este ánimo de los ciudadanos de que está buscando esperanza por venir futuro, la candidatura de Lasso, si sintoniza mejor sus temas con el sentir de la gente, creo que podría tener más espacio. Y claro, lo que le aporta, por ejemplo, el Partido Social Cristiano a la candidatura de Lasso es una administración eficiente como modelo, que es lo de Guayaquil, que lo hizo Jaime Nebot, que fue, claro, una de las figuras fuertes que salió del escenario de la política y que era visto como un candidato con mucha opción para la presidencia de la República. Y lo de Yacu, ¿cómo analizamos lo de Yacu Pérez? Hablando de los tres que, según la encuesta de Informe Confidencial, son los que figuran ahí encabezando. Claro, Yacu Pérez, en su primer momento, el movimiento indígena, sobre todo después de octubre, hace un año, en el primer momento de las manifestaciones, los primeros días, incluso después que pasaron todo el problema del 30 de octubre del año pasado, el movimiento indígena tomó mucha notoriedad. Cuando parecía que ellos defendían el sentimiento del conjunto, tuvo una altísima aceptación tanto en Quito como en Guayaquil. Sus cifras fueron muy, muy altas, 60% de simpatías, en algunos casos en algún momento se dio esas mediciones. Pero cuando ellos cambiaron su discurso más programático, digamos, más de nicho, más del movimiento indígena, la gente comenzó a separarse, pero quedó todavía en la cabeza de muchos ciudadanos que estaban protestando esta defensa del movimiento indígena, lo cual le dio fuerza al movimiento indígena en sí, más que a sus figuras. Cuando en su primer momento medíamos a Leonidas Issa, a Vargas y a Pérez, perdón, los tres tenían una imagen similar y los tres obtenían una votación similar. Dependerá cuál sea la campaña y cuán ortodoxos sean o no el movimiento indígena para atraer otro tipo de electores que pueden estar bastante más en la sierra, que pueden ser clase media, que no puede ser movimiento indígena, y ver cómo amplían sus características. Ahora, la pelea que tienen interna les quita potencia justamente porque no van juntos. Veamos también qué es lo que pasa con la candidatura de Pérez, pero como digo, son los más opcionados en este momento, sin que esas opciones sean absolutamente duras. Si todavía la gente no ha decidido y está votando más por lazos muy, muy débiles, digamos, por ciertas candidaturas, los escenarios pueden cambiar de alguna manera en el momento más importante, el momento de la campaña. Correcto. Santiago, le agradezco mucho por estos minutos. Le quiero comprometer para que en el futuro tenga la gentileza de volvernos a atender. Ya se viene, obviamente, la campaña y sus aportes, evidentemente, para el análisis con base en su experiencia van a ser fundamentales. Gracias por el tiempo. Que tenga un buen día. Muchas gracias, Fabricio. Siempre un gusto estar en Radio Majestad, como siempre. Y a ustedes, amigos radioescuchas y cibernautas, gracias por su paciencia. Que tengan una muy buena semana. Buenos días. Gracias. A Santiago Nieto, director de Informe Confidencial, que nos ha hablado sobre algunos elementos de la última encuesta que había sido presentada el pasado 27 de septiembre, 500 casos en Quito, 500 casos en Guayaquil. Nos decía Santiago que el dato más importante es el ánimo de la ciudadanía. 83% en Quito y 80% en Guayaquil cree que está peor que el año pasado por la pandemia y la crisis económica. Y claro, de todas maneras hay una esperanza. El 55% en Quito y el 39% en Guayaquil cree que 2021 va a ser mejor. Queda allí para el análisis de nuestra audiencia. Breve.